Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida al HobbyX. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio Tendencias, desafíos y retos de los hospitales en Colombia y cómo los apoya las startups. Vamos a dar inicio con Rafael Ricardo Romero, gerente de prospectiva e innovación tecnológica en el HobbyX. Juli, muchísimas gracias. Eh, es un placer estar hoy este día con todos ustedes. Uno de los objetivos por los que estamos el día es poder comunicar los resultados de este gran proyecto que estamos manejando, que se llama Comunidad Celtic. Detrás de este proyecto hay una estrategia y es la intención de que esto haya ocurrido y es una estrategia de corporate mentoring. Eso significa poder inyectar innovación a las compañías según sus desafíos y problemáticas. Esta es realmente una estrategia que estamos implementando, que está siendo autosostenible, de tal manera que con la innovación de nuestro ecosistema del Hub, estamos llegando a instituciones del sector salud para ayudarles en su proceso de innovación y de transformación digital. Eso a futuro nosotros lo vemos que pues ya en este momento, como van a ver más adelante, ya lo estamos articulando, poder maximizar el número de conexiones de emprendedores de la universidad, de investigadores de la universidad con ese sector externo, basados en los desafíos y retos. Y por eso es que el día de hoy estamos haciendo esta reunión y es la razón también por la cual estamos hoy reunidos. En esta metodología que nosotros trabajamos en la comunidad HealthTech, donde participaron hospitales líderes acá en Colombia, consistía de 4 pasos esenciales. Uno, donde hablábamos con ellos sobre innovación estrategia, donde hablábamos de metodologías de innovación abierta, cómo poder acelerar su proceso de transformación digital, ya sea optimizando procesos de la parte administrativa o clínica, apoyándose de un ecosistema. Y de igual manera, articulando esos procesos dentro de la empresa, de tal forma que pudieran abrazar estas nuevas innovaciones y pudieran también adaptarse de manera rápida. Como segundo paso, teníamos ya un trabajo de consultoría, en los cuales participaron los docentes que están ahí hoy presentes, que los van a conocer a medida que entremos en la presentación. Son docentes que tienen, digamos, dentro de su quehacer dentro de la universidad, un gran potencial de articulación para que también estos cambios ocurran. Con ellos hicimos ese proceso de consultoría con los hospitales, con esas instituciones, de tal forma que les ayudamos a definir sus desafíos presentes y futuros. Las instituciones muchas veces, pues más o menos, y nos agradecían mucho por este proceso, sabían más o menos qué querían hacer. Oiga, una estrategia de home care, servicios ambulatorios, pero realmente no se habían dado el espacio internamente para que tuvieran esas conversaciones a todo nivel, cómo lo iban a implementar, ¿sí? Entonces eso fue un paso supremamente importante, ayudarles a los hospitales a realizar la definición de sus desafíos. Enseguida de eso, hacíamos un scouting de startups, donde hacíamos la búsqueda de emprendimientos que hicieran o intentaran resolver el problema de esos desafíos, y después les hacíamos un apoyo y un seguimiento para poder ayudarles a hacer esos planes piloto para poder embeberlos dentro de la compañía. Y ahí es donde hay un tema que no es tan sencillo. Claro, al hablar de innovación son cosas que normalmente no se hacen. Entonces, pues sí, lo están solucionando, está chévere el desafío también, pero también las instituciones no saben cómo consumir. Entonces, los estamos apoyando en hacer un plan piloto en un tiempo definido 2 a 3 semanas o incluso 2 a 3 meses, donde se miden unas métricas con un grupo poblacional y de allí se puede medir el impacto, la eficiencia y otros factores que le van a poder permitir al hospital tomar la decisión o a la institución, vale la pena invertir y continuar. Siguiente, por en esta búsqueda de startups y lo que ustedes van a ver más adelante, van a ver una presentación de las tendencias y los desafíos. Y, y lo que quiero hacer mención es que pues hicimos un gran esfuerzo. Nos basamos también de un ecosistema internacional porque pues, resulta que ahorita en Colombia en lo que se está trabajando en innovación del sector salud, pues hay muchos temas de telemedicina, eh, muchos temas de pronto de temas de rehabilitación o e-commerce, pero realmente los hospitales están mostrando que hay otras necesidades
puntualmente no se están acá encontrando en la geografía colombiana y por eso tuvimos que salir a buscar en ecosistemas mucho más avanzados, por decirlo así, donde con la ayuda de Chiva Arc, está entre los 10 hospitales a nivel mundial, donde Health IL del Ministerio de Israel y también con la Embajada de Israel en Colombia, llegamos a llegar a 84 startups con la alianza especial que tuvimos también con Guaira, llegamos a 100 startups en Latinoamérica para poder mirar, bueno, cómo resolverle estos desafíos a los hospitales que vamos a ver más adelante fueron muy puntuales. Siguiente, Julio. Finalmente, en los desafíos que se definieron, los podemos mostrar en los que ustedes ven acá. Hospitalización domiciliaria, una extensión hospitalaria, una clínica en el hogar 24/7. Otro desafío, diagnósticos ambulatorios en casa, unidades médicas satélites con tecnología para diagnósticos y temas de prevención, promoción, educación al paciente, tratamientos personalizados y en temas de omnicanalidad. Al ver acá este tema, tratamientos personalizados, pues digamos, no nos hablaban únicamente de un tema de telemedicina, sino realmente querían llegar a otro nivel y tratar de resolver algunas barreras. Por ejemplo, cómo hacer que la telemedicina tuviera mucho mayor impacto, pero que adicionalmente se pudieran hacer esos diagnósticos ambulatorios y de manera remota, ¿cierto? Y al hablar de esa hospitalización domiciliaria, pues involucrada también cómo medicar a los pacientes pues, con métodos no tradicionales, ¿no? Apoyados por tecnología y realmente es donde empezamos a ver, bueno, en el ecosistema colombiano todavía hace falta porque pues todavía estamos en una etapa muy temprana y es también el motivo de esta reunión, poder conocer un poco esos desafíos y tendencias de tal forma que pues empecemos a repensar hacia dónde podemos ir y a dónde es que tenemos que llegar. Gracias, Julio. Siguiente. En el estudio que nosotros hicimos del ecosistema de salud apoyado por la Embajada de Francia y Johnson, las startups colombianas identificadas según su desarrollo, está como lo pueden ver ahorita en pantalla, en etapa temprana, presemilla, en semilla y en etapa temprana es el mayor porcentaje que hay ahorita en el país. En etapas de escalamiento y consolidación, realmente hay un porcentaje pues bastante bajo. En las etapas de escalamiento y de consolidación son emprendimientos pues que ya más o menos tienen un producto, tienen una cartera de clientes y están tratando de optimizar su producción, está tratando de resolver esa pregunta, oiga, nosotros podemos dar esta solución a gran escala, podemos escalar, podemos llegar a otras geografías. Esos son los que están en escalamiento y consolidación. Los que están en semilla, presemilla y temprana, que es el mayor porcentaje que encontramos de emprendedores en salud, están en la idea y están organizando su modelo de negocio. Y en este momento están validando si realmente existe una necesidad en el mercado y si ellos son capaces de dar solución a esto. Entonces, como pueden ver, pues estamos todavía en una etapa inicial que necesita pues como un acompañamiento para poder dar oportunidad a todos esos desafíos que están, ¿no?, necesitando los hospitales a Colombia y por eso tuvimos pues, que ir a otras geografías. También porque el sector salud y los hospitales pues hasta ahora están hablando de salud y ellos quieren también esas soluciones como yo le digo de tipo plug and play. Es decir, enchufo la grabadora y quiero que me suene la grabadora, ¿no? Entonces, por eso tenemos que trabajar también en madurar lo que estamos generando internamente para que no dependamos tal vez de las iniciativas que se están dando fuera del país, sino internamente como nodo de innovación, seamos los que empezamos a dar esas conexiones de valor dentro del país y dentro de nuestra comunidad también universitaria. Siguiente, Julio. En el ecosistema de salud, en ese estudio que realizamos fue bastante interesante ver cómo también los emprendimientos estaban teniendo presencia pues, a nivel nacional. Ustedes ven que eh, habían grandes ciudades en una distribución geográfica hasta ciudades que tal vez uno pues puede que no los tenga en cuenta. Por ejemplo, también en Arauca o también Currumaní, ¿cierto? Que de pronto uno dice, oiga, de pronto no hay emprendimiento, pero sí están surgiendo, están en una etapa temprana y una gran oportunidad allí. Sin embargo, el gran porcentaje de las empresas de escalamiento y consolidación estaban en las grandes ciudades, principalmente en Bogotá, en Medellín, en Yopal, en Bucaramanga y en Cali. Siguiente, Julio.
El ecosistema que logramos mapear inicialmente está enfocado en lo que ven ahorita en este market map de startups, donde en telemedicina sí tenemos varias conocidas que están sonando pues hoy día, pero son soluciones de telemedicina que los hospitales ya absorbieron algunas y lo que están tratando es llegar a un punto más adelante. En temas de administración y sistemas de gestión clínica también varios emprendimientos, pero a los hospitales digamos que ese tema ya lo tienen resuelto. Cuando están mirando hacia futuro, esa innovación pues no es relevante para ellos. En el tema de e-commerce en salud, también tenemos monitoreo remoto de pacientes, temas bien interesantes, pero también en etapa temprana, y otras donde están tratando de apoyar desarrollo del ecosistema. Entonces, si volvemos a hablar de lo que les habíamos comentado antes, que era lo que necesitaban los hospitales, hospitalización domiciliaria, diagnósticos remotos, bueno, y otros, podemos ver que realmente hay una falencia y también hace falta un norte hacia donde dirigir todos esos esfuerzos. Y obviamente necesitamos un apoyo fuerte de base tecnológica. Siguiente, Julio. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias desde la Gerencia de Prospectiva e Innovación Tecnológica del JavaX. Le damos un gran agradecimiento especial a ustedes por estar conectados el día de hoy. Y bueno, vamos a tener una parte muy especial donde aquellas personas que acompañaron todo el proceso de la universidad con los distintos hospitales les va a mostrar a ustedes puntualmente los retos, las tendencias hacia dónde se está moviendo eh, estas necesidades de los hospitales y cómo las startups les están dando solución. Y finalmente, el gerente de emprendimiento del Java IX de la Universidad del Bosque les va a comentar de esa gran oportunidad también de pertenecer a esa incubadora que nos ayude también si tienen ideas, si tienen iniciativas, de madurarlas para que también desde nuestras estrategias de corporate venture, que fue como un ejemplo el ecosistema Geotech, les ayudemos a llegar a la industria. Muchísimas gracias. Un feliz día. Gracias, Julio. Muchas gracias, Rafael. Continuamos con Carol Andrea Guerrero, coordinadora de registro calificado de la Universidad del Bosque. Hola, muy buenas tardes para todos. Ahora pues entonces vamos a comenzar a presentarles un poco cuáles fueron esos retos y desafíos que fuimos encontrando en este proyecto y cuáles son algunas de esas startups que pueden apoyar la solución de estos desafíos. Creemos pues que con la pandemia el tema de la telemedicina, que si bien había tenido unos avances incipientes en nuestro país, y se hizo necesario con la pandemia que esta oportunidad de atención a los pacientes pues se fortaleciera dentro de las instituciones. Y uno de los retos y desafíos que tenemos es cómo poder adaptar esos servicios de telemedicina para generar confianza en los pacientes y favorecer también, digamos, que el acceso de los usuarios al sistema de salud. Otro de los retos y desafíos es cuáles son esos nuevos servicios médicos que podemos ofrecer en el hogar. Es decir, seguimiento a los pacientes, pruebas de laboratorio, alertas tempranas que nos permitan remisión a urgencias. Esos pues son algunos de los desafíos. ¿Cuáles son esas startups que encontramos que podrían aportar a la solución? Juli. Tenemos BioBit. BioBit nos ofrece un monitoreo domiciliario después de que el paciente ha tenido la alta de su hospitalización. También nos ofrece un monitoreo remoto de pacientes crónicos. Esto pues va a contribuir en gran forma a disminuir un poco los reingresos de los pacientes a esas hospitalizaciones. Es un dispositivo que va a proporcionar un plan de atención preventiva y nos va a ayudar a reducir el tiempo de recuperación de los pacientes. Otra de las opciones que nos va a generar esta solución es tomar decisiones integrales de intervención médica para que los profesionales de la salud pues, puedan evaluar, diagnosticar y tratar a los pacientes a distancia. Tenemos pues realidades sociales en nuestro país en las cuales podríamos ayudar a algunos pacientes que no tienen fácil acceso a centros de cuarto nivel de atención y podrían pues tener este tipo de ayudas. Aquí pues hay
de pronto algo que hay que estudiar es el tema del dispositivo, porque sí se requiere de un dispositivo adicional que permita hacer la toma de los signos. Hay otras que vamos a ver más adelante, aplicaciones que podrían hacerse, perdón, otras soluciones que podrían hacerse a través de aplicaciones con teléfonos inteligentes que podrían ser un poco más fáciles en términos de recursos. Otro que tenemos es Cenoga. Cenoga desarrolla dispositivos médicos no invasivos para también el monitoreo remoto de los pacientes. Y aquí lo que se combina es una tecnología no invasiva de inteligencia artificial con plataformas digitales de atención médica. Nos ofrece una opción de análisis de sangre sencillos que no necesitan, pues digamos, de ningún tipo de punción y que se pueden hacer en la comodidad del hogar o en un lugar, pues, remoto diferente a un lugar de atención médico. También pues combina una plataforma de atención médica digital completa para ayudar a prevenir enfermedades crónicas. Este, como ven, pues también es un dispositivo muy parecido a un pulso oxímetro en el cual pues se pueden tomar todos estos tipos de datos. Tio Health desarrolla dispositivos electrónicos multifuncionales que nos permiten medir, probar y detectar la composición molecular de sustancias químicas y biológicas por la presencia, ausencia o cantidad de esas moléculas específicas. Ellos tienen básicamente tres dispositivos. El que más llama la atención es uno que nos permite un monitoreo de fármacos terapéuticos que ayuda a personalizar las dosis de los fármacos según la farmacocinética individual y optimiza así la eficacia de los medicamentos, minimizando efectos adversos de los mismos. Otro de los retos y desafíos que pudimos identificar fue cómo mejorar la experiencia del servicio de teleconsulta, haciendo que esa interacción que se da entre el médico o el personal de la salud con el paciente pues sea un poco más fácil. Para esta encontramos Visionable, que tiene básicamente tres aplicaciones, todas son independientes. Aquí hay una que permite hacer reuniones o juntas médicas en donde los especialistas analizan de forma rápida pero muy minuciosa cuáles son las mejores alternativas para el manejo y la atención del paciente. Aquí podríamos estar hablando de teleexperticia y esto sería una forma de apoyar a los médicos en regiones apartadas del país en donde puedan tener el acompañamiento de especialistas, pues ya de ciudades un poco más grandes o con centros especializados que apoyen esa, digamos que ese diagnóstico y plan de tratamiento de los pacientes. Hay otro programa que ellos tienen, que es una videollamada desde cualquier dispositivo que se puede utilizar cuando el paciente está en hospitalización para que él tenga contacto permanente con sus familiares y las citas virtuales que hace el paciente después de que ha recibido su alta y pues que esto podría acelerar un poco esa recuperación y el seguimiento permanente de los pacientes a ese proceso, de los médicos a los pacientes en su proceso de recuperación. Seguimos con Jorge Luis Silva, coordinador y enlace del HobbyX de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Bosque. Gracias Juliana, gracias Rafael, a todo el equipo. Bueno, vamos a comenzar. Luego de nuestro proceso de creación de la comunidad HealthTech y de ese proceso de scouting que hicimos de conectar a los centros de salud en Colombia con empresas, con startups que desarrollan nuevos productos y servicios, pues identificamos en ese proceso identificamos unas dolencias, unas necesidades y básicamente yo los pudimos agrupar en dos retos y desafíos importantes que sería conquistar nuevos segmentos de mercado, es decir, cómo se apunta a un nuevo segmento de mercado que en este caso está creciendo muchísimo, que es el de los pacientes de la tercera edad, los adultos mayores. Y el segundo, cómo ampliar esa oferta de servicios para segmentos que están en aumento a través de herramientas o dispositivos tecnológicos. Es bien sabido que la pirámide poblacional en Colombia está cambiando.
y que nuestra población está envejeciendo, la pirámide poblacional tiende a hacerse un poco más chata en la base, lo que quiere decir que cada día nacen menos colombianos y que hay una demanda latente en el futuro, y es atender a esa población de adultos mayores que requieren de servicios de salud y también de dispositivos. Entonces, respondiendo a estas necesidades, pues podemos identificar a 3 startups. La primera de ellas sería Essence Smart Care, que es una empresa de Israel que desarrolla básicamente plataformas de Internet of the Things. La Internet de las cosas, para los que no saben, son dispositivos que poseen softwares o sensores que son capaces de transmitir datos y de interpretarlos. Por ejemplo, la nevera que nos dice que ya se acabó el mercado y que hay que comprar porque se ha acabado todo lo que estaba en la nevera. Pues en este caso, esta empresa desarrolla dispositivos que apuntan hacia la atención preventiva e inteligente, no hacia la medicina curativa cuando ya el paciente está en problemas, sino cómo prevenirlo, ¿bien? Cómo prevenirlo. En este caso, esta empresa, esta compañía, se ha enfocado en darle calidad de vida a esos adultos mayores que puedan tener una calidad de vida sin que eso afecte su estilo de vida, ¿bien? Y para ello han inventado un dispositivo. Juli, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Que es el MD Sense, que es un dispositivo que se coloca en diferentes lugares del hogar y que permite detectar caídas. Digamos que hay una tasa altísima de personas mayores que a partir de los 65 años empiezan a tener caídas en el hogar, y hay una cifra que es determinante: el 88% de las personas que se han caído están solas. Entonces, ¿qué pasa? Este dispositivo puede determinar, es de altísima precisión, puede determinar cuándo el paciente ha caído, encuentra, y eso le permite, le informa al centro de salud que ha ocurrido una calamidad, una emergencia, e inmediatamente acuden al sitio para atender al paciente que ha tenido un accidente. Es tan preciso este producto que inclusive puede utilizarse en plena oscuridad, e incluso puede reconocer hasta las mascotas. Sabe cuándo es una mascota, sabe cuándo es la persona. Entonces, obviamente la atención a un adulto mayor que se ha caído pues resulta de muchísima ayuda, porque gran parte de los problemas de salud que tienen los adultos mayores son producto de caídas, de fracturas, que en ese momento, a ese momento de la vida, pues es mucho más difícil la recuperación. Entonces, este dispositivo se coloca en diferentes lugares y ustedes dirán, pero ¿y qué pasa con los wearables? Bueno, ya los dispositivos como los iWatch no forman parte de la tendencia en el futuro, sino este tipo de productos, porque quizás esos dispositivos son un poco más costosos, y estos permiten un mayor nivel de precisión porque son solamente enfocados para este tipo de cosas. ¿Bien? Vamos a ver la siguiente solución a esos retos que hemos identificado. Está la empresa Vainag, que es una empresa también de origen israelí, y que básicamente esta ofrece son unos paquetes de unas soluciones de monitoreo, ¿no? Unas SDK, que son un Software Development Kit, que sirve para identificar signos vitales. Se enfoca más en los cuidados primarios, y se trata de que el paciente asuma la responsabilidad de verificar sus signos vitales, digamos, todo lo que tiene que ver con cuidados primarios, pero no lo hace a través de un aparato sofisticado, sino que lo hace a través de los que ya tenemos en casa disponibles, entiéndase las iPads, la cámara del celular, eh, una tablet, una laptop. A través de las cámaras y obviamente un paquete de software, se puede identificar signos vitales de los pacientes. Juli, ¿puedes mostrar la siguiente diapositiva para mostrarles? Fíjense, aquí tenemos la solución. Básicamente lo que hace es que con la cámara se identifica valores como el ritmo cardíaco, la temperatura. Todo esto se puede hacer a través de inteligencia artificial con los recursos que ya tenemos disponibles en casa. Entonces, no solamente se está ampliando la oferta de servicios, sino que también de alguna forma se garantiza también que el paciente tenga un rol determinante y activo en su propio cuidado haciendo este tipo de diagnósticos. Bien, veamos la siguiente startup, que sería Donisi, que es una startup, es una empresa, un proyecto que nace de dos grandes universidades. Básicamente,
una israelí y la otra española. Donici ofrece un dispositivo que está basado en inteligencia artificial, que se llama Donici también el dispositivo, y que permite obtener información respiratoria y cardíaca basada en datos datos del paciente. Es decir, es un aparato que no tiene contacto con el paciente, pero que percibe la respiración y algunos signos vitales de la persona que está en casa. La persona que está en casa está simplemente reuniéndose y esa información se acumula en una health cloud, en una nube de salud que le permite al médico tratante tener datos en tiempo real y le permite hacer los análisis para tomar las decisiones que correspondan antes de que ocurra algún problema, simplemente con ver los valores. Entonces, este dispositivo, si quieres, Juli, lo puedes pasar para mostrarlo. Es este dispositivo que se encuentra aquí, que es el Donici, que se coloca en un lugar de la casa y obviamente, gracias a un potente algoritmo que tiene este dispositivo, se puede identificar cualquier variación dentro de la respiración del paciente y obviamente identificar cualquier riesgo cardiovascular. ¿Bien? Esas son las tres. Muchísimas gracias, Juli. Seguimos con Germán Vargas Sánchez, director del Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, aquí los retos básicamente son los siguientes. ¿Cómo se puede hablar la cobertura en salud? ¿De qué forma se puede ampliarla? ¿Qué debemos hacer? Otro reto es, se requiere de un centro de datos que permita hacer analítica de los mismos para hacer predicciones y una correcta toma de decisiones. Importantísimo esto. Otro, ¿de qué forma se puede ayudar a los pacientes que padecen enfermedades como diabetes en la vida cotidiana? No tanto para tratarle la enfermedad, sino cómo le ayudamos en la vida cotidiana. Entonces aquí tenemos las startups que aplican, son Spike, que es muy interesante. Es un asistente móvil que ayuda a los diabéticos a controlar mejor su diabetes. Monitorea el comportamiento diario del paciente y brinda recordatorios, consejos, cuando es necesario, sobre la insulina, alimentos, actividad, etc. Entonces es como un amigo virtual que se tiene allí. Además de eso, Spike almacena los datos del paciente para posterior análisis y para compartir con médicos y cuidadores. Esto es muy interesante, puesto que Spike son expertos en Machine Learning y en tratamiento de datos. Trabajan bastante el tema de minería de datos. Entonces, con todos estos datos que recogen de estos pacientes, se procede a hacer Machine Learning para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Este me parece muy interesante también, es Spike, la aplicación móvil para recomendar una decisión más saludable. Entonces, cuando un paciente ingresa, por ejemplo, a un restaurante como esos que están allí, a los que sea, entonces esta aplicación lee el menú y le aconseja qué comer de este restaurante. Me parece supremamente agradable porque le dice, mire, si usted va a comer, le aconsejo que coma esto para que no tenga inconvenientes. O de pronto le aconseja comer ninguno de los de ahí. Interesante, ¿no? Siguiente. Esta es otra startup bien importante, bien interesante. También es para pacientes que tienen que aplicarse insulina. Entonces, tienen un aplicador automático, que es el número 1, este que están viendo acá, que tiene un hito a la derecha. Es un aplicador que solo se inserta de forma sencilla un sensor pequeño debajo de la piel. O sea, este es el aplicador del sensor y se mete debajo de la piel y se hace una sola vez. Tenemos otro dispositivo que es el número 2, que ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo. Sensor y transmisor, es un sensor delgado, también debajo de la piel, de forma continua los niveles de glucosa, le informa siempre los niveles de glucosa y envía datos de forma inalámbrica a un dispositivo de visualización que puede ser de tipo celular, como el número 3 que están viendo ahí. Me parece supremamente interesante porque en todo momento el paciente en su vida cotidiana, esté donde esté, puede revisar cuál es su estado, el que tiene en ese momento. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos observar la misma startup, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de tener? Entonces, aplicador automático simple, realmente es un aplicador muy sencillo de aplicar. En un segundo queda aplicado.
Tiene un sensor también de uso durante 10 días, lo puede utilizar y es muy resistente. Este sensor también es interesante. Lectura de glucosa precisa, realmente se ha hecho las pruebas y la lectura es casi exacta. También tiene un sistema de alarmas personalizable. Entonces, tiene un sistema de alarmas, la persona dice, yo quiero que me informe cuando tal y tal cosa, entonces vive con su dispositivo y su aplicación allí. Algo que es bien interesante es tiene como una especie de red social para compartir los datos, o sea, puede compartir los datos con más pacientes diabéticos, hasta con 15 pacientes diabéticos, entonces están informando y se están compartiendo los datos, que esto también es interesante para crear una especie de red social. Y también algo que es importante es que está indicado a partir de los 2 años de edad. No todos los dispositivos que han desarrollado están avalados y este sí médicamente está avalado. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos la misma startup. Básicamente dice, sin punciones en el dedo, entonces se llama Dexcom G6, le da la libertad de controlar la diabetes sin puntos, sin punciones en el dedo, ni calibraciones requeridas. La lectura de la glucosa en el dispositivo inteligente, entonces usted se sincroniza, lo puede leer inclusive con un reloj de estos que tienen pantallas digitales, que tenga la aplicación y ya. Y algo que es importante es la reducción del valor de HbA1c, que está clínicamente comprobado, que mejora y reduce los incidentes hipoglucémicos. Listo. Siguiente, por favor. Esta startup me pareció tan interesante que la explicó el compañero anteriormente, pero me pareció tan supremamente interesante. Vainai es muy útil, es una plataforma de datos de salud. Pero ¿por qué es tan interesante? Pues porque corre sobre cualquier dispositivo existente, ¿sí? Solo se requiere tener una cámara. Y entonces, ¿qué es lo que hace este software? Porque a la larga es un software. Lo que hace el software es hacer como un escaneo de la cara de la persona y poder predecir cuál es su estado en ese momento. ¿Listo? Entonces, los parámetros de la salud incluyen la frecuencia cardíaca, como está con solo ver la imagen, hace un escaneo de la cara. Entonces, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que también es importante, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, el estrés simpático, la actividad parasimpática. No, impresionante esta startup, la cual trabaja pues con inteligencia artificial, pues evidentemente, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver que hay una paciente, entonces empieza a hacer el escaneo de su cara, le empieza a hacer el escaneo y le empieza a indicar cómo están las pulsaciones del corazón, cómo está la saturación del oxígeno, sin necesidad de otros dispositivos. Es decir, no requiere de otros dispositivos. Realmente no es el dispositivo el que lo hace, sino es el software, ¿sí? Es Software Development Kit. Eso es. Y entonces con estas startups son las que se va a hacer el prototipo, ¿no? El prototipado, eso. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Seguimos con Luis Antonio Morales, director de la Maestría Informática Biomédica. Bueno, un cordial saludo para todos. Voy a presentar 3 retos y desafíos. Los primeros 2 retos los vamos a trabajar con las primeras empresas. El primer desafío que voy a presentar es un poco el desafío de toma de decisiones para la prevención, principalmente de complicaciones durante la atención a pacientes. Digamos, aquí incluye mucho un tema de analítica de datos, principalmente la utilización, digamos, de técnicas de Machine Learning, principalmente para hacer predicción, o sea, un modelo de predicción de complicaciones. El ejemplo de la empresa que se presenta trabaja principalmente con pacientes atendidos en las unidades de cuidados intensivos. El segundo reto que voy a presentar y que les voy a trabajar es un poco el monitoreo remoto de pacientes, sobre todo en este tema de interoperabilidad desde el dispositivo biomédico con las plataformas, digamos, de gestión de datos o de analítica de datos y bueno, y dentro de esto los modelos de predicción que se puedan hacer con estos datos capturados desde los dispositivos biomédicos. Siguiente, por favor. La primera empresa, entonces, esta empresa es Cloud Medical.
Es una empresa de Israel, principalmente proporciona una plataforma de análisis utilizando técnicas de inteligencia artificial en tiempo real, principalmente, como les comentaba, para ayudar a predecir posibles complicaciones en pacientes, por ejemplo, en distintas unidades de atención, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, mediante la analítica de datos, utilizando técnicas de Machine Learning, lo que hace es predecir posibles complicaciones para apoyar, digamos, la toma de decisiones a los profesionales de la salud. Entonces, de esta manera, digamos, podemos prevenir posibles complicaciones en la atención, durante la atención a los pacientes. Esta es como la primera solución en este sentido. El siguiente, por favor. La siguiente solución con relación al desafío, sobre todo en monitoreo de pacientes, es esta plataforma, se llama Datos Health, también es de Israel. En esta plataforma lo principal que hace es precisamente desde los distintos, independiente del dispositivo biomédico al cual esté conectado el paciente, él se encarga de hacer la interoperabilidad o la gestión de datos, principalmente desde estos dispositivos a una plataforma donde se gestiona la información, permite hacer seguimiento a las patologías o enfermedades de los pacientes y de acuerdo a estos pues, poder hacer análisis y reducir posibles eventos adversos también durante el seguimiento o el control, el monitoreo remoto, digamos, de nuestros pacientes, digamos. Entonces, este es como el segundo ejemplo, digamos, de una plataforma que gestiona principalmente este tipo de información desde dispositivos biomédicos. Y como les comentaba, principalmente un poco el reto acá es la interoperabilidad desde los dispositivos biomédicos hacia las distintas plataformas de gestión de información en salud. Siguiente, por favor. El siguiente reto o desafío es algo muy interesante y hace referencia a la integración de datos genéticos en salud o a la incorporación de datos genéticos que en forma general pues ya lo conocemos, digamos, dentro de las ciencias ómicas, porque ahí estaría la genómica, la proteómica, la metabolómica, bueno, toda esta serie, digamos, de ciencias, digamos, que vienen principalmente a apoyar en relación con un concepto, digamos, en gestión de la salud. Siguiente. En este sentido, les presento dos soluciones principalmente. Una es la relacionada con Nebula Genomics. Es un emprendimiento, digamos, bueno, es una compañía de genómica personal a nivel de los Estados Unidos, desarrollada en los Estados Unidos, en California principalmente. Ofrece principalmente un servicio de secuenciamiento de genoma completo a las personas, principalmente para permitir el análisis de variantes de las personas. Cuando analizamos las variantes en el genoma, pues principalmente determinamos cuál es la predisposición genética de una persona a sufrir alguna enfermedad. Entonces ahí está el ejemplo clásico de los genes BRCA1 y BRCA2 en el cáncer de seno y principalmente este es como el enfoque, hacer secuenciamiento de genoma completo de la persona y de esta forma determinar las variantes que pueden llegar a identificarse y que puedan predisponer a la enfermedad a las personas. Siguiente, por favor. En esta misma línea, digamos, de análisis, sobre todo empresas de bioinformática aplicadas en salud, está Bitgenia, que es de Argentina. Es un emprendimiento igual, en el cual se encargan principalmente del análisis de datos a nivel, bueno, hacen todo el procesamiento bioinformático, hacen el análisis de los datos genómicos de las personas, de los pacientes, y acá principalmente ellos se enfocan principalmente, uno, como les comentaba, en prevenir o tratar de determinar las variantes asociadas a enfermedades en la población. Y la segunda es determinar un poco la predisposición y también con relación al estilo de vida, la alimentación y sobre todo en el desempeño en el deporte. Entonces hacen también ese análisis para determinar, de acuerdo a estas variantes y a estas asociaciones genéticas, cuál, digamos, es la predisposición y principalmente para mejorar en relación a estas variables, digamos, de vida, estilo de vida, alimentación y desempeño en el deporte. Esas son, digamos, las soluciones que les quería presentar. Muchas gracias. Seguimos con Manuel Vargas, gerente de emprendimiento del HobbyX de la Universidad del Bosque. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Desde la gerencia de proyecto, quiero retomar esta diapositiva que presentó Rafael iniciando esta sesión. Y es algo muy importante, y es ver que tan solo el 30% de las startups en el sector salud están en fase de escalonamiento y de consolidación.
estas fases de escalamiento y de consolidación son, digamos, las últimas en el modelo de emprendimiento y de consolidación de las startups. ¿Dónde está el 70% restante? Entonces nos ponemos a ver, digamos, que el mayor número está en presemilla. Y, y en estas fases es cuando el emprendimiento tiene que desarrollar, o el equipo que está desarrollando la startup, eh, necesita comenzar a trabajar, tener capital para poder crecer, consolidar las investigaciones y los desarrollos que tienen que realizar. Algunos están en etapa semilla y de pronto en etapa temprana. La siguiente, por favor. Entonces, hay algo muy importante y es cuáles son los retos y desafíos que tienen las startups o los emprendedores que son de base científico-tecnológico, como el caso que hemos visto ahora. El Banco Interamericano de Desarrollo plantea, digamos, en un informe en el 2020, que el dinamismo de estos emprendedores y de estas startups es algo complicado, en el sentido que parten de la formación especializada, digamos, de un profesional que tiene que hacer una carrera de posgrado y doctorado, con el fin de generar unos perfiles adecuados que les permite investigar. Esto lo cumplen las instituciones educativas. Eh, Llegan a las empresas a generar conocimiento, a trabajar y transformar todo ese conocimiento de pronto en desarrollos y en productos, pero asimismo, de las necesidades de estas empresas, tienen que seguir desarrollando investigación para poder crear productos nuevos. Entonces, aquí se vuelve un papel en que las empresas vuelven a las instituciones educativas a generar conocimiento, a generar nuevos desarrollos. ¿Por qué? Tal vez por nuevos talentos, nuevos conocimientos, nuevas habilidades que tienen que generar. Entonces, en esta gráfica es algo muy importante y es que la investigación parte muy importante de la investigación responde a las necesidades y a las tendencias de los mercados, pero también se enfoca en la capacidad de investigar y desarrollar productos desde los laboratorios y desde las instituciones educativas. Entonces, aquí comenzamos a ver que los retos que tienen estos grupos, ¿cierto? O estas startups de base científico-tecnológico, eh, es cumplir ese, o responder ante esas competencias emprendedoras. Y esas competencias emprendedoras, entre muchas que hay ya identificadas, las principales a las cuales se enfrentan estos emprendedores de base científica y de base investigativa, pero que tienen que desarrollarse en un mundo de emprendimiento, es la primera, estructura y cultura organizacional. La segunda es fracaso comercial. La tercera es construcción de redes y además manejo de redes para generar nueva atracción sobre esas ideas y esos emprendimientos que están generando. Equipos interdisciplinarios y autosostenibilidad. Y todo esto conlleva es a un pensamiento emprendedor. Entonces, tenemos mucho conocimiento sobre el desarrollo del producto, sobre la investigación del producto, pero carecemos o necesitamos fortalecer nuestras habilidades con el fin de generar una estructura organizacional que desarrolle este producto, que sea sostenible, que no sea dependiente de recursos externos, entonces que podamos ser sostenibles generando de pronto una comercialización del producto. Entonces ahí viene minimizar el fracaso comercial, generar redes y adicional manejar redes que nos permitan llegar a nuestro usuario y nuestro cliente y generar esos equipos interdisciplinarios que a veces nos enfocamos en perfiles muy destacados para la investigación y el desarrollo del producto, pero no de pronto para complementar los servicios a los que tenemos que llegar como emprendedores. Entonces, eso es lo que ocurre, digamos, en este mundo de base científico y tecnológico y que adicional se vuelven unos retos por los cuales los emprendedores tienen que enfrentarse. Entonces, desde el Hub IX de la Universidad del Bosque hemos desarrollado la incubadora, la siguiente, por favor, Juli. Hemos creado la primera incubadora para el sector salud en Colombia, y es Hub DX Incuba. Esta incubadora tiene una particularidad y es no parte de la tecnología para desarrollar soluciones en el sector salud, sino parte de las mismas necesidades del sector salud para desarrollar sus propias soluciones, que puede ser bajo herramientas tecnológicas y de diferente tecnología. Ya hemos visto en las presentaciones anteriores que
Muchas de las soluciones presentadas responden a diferentes tecnologías con diferentes herramientas digitales o tecnológicas diversas, pero responden es a una problemática en salud. Eso es lo que busca esta incubadora en Colombia. HubEx Incuba, la incubadora del HubEx de la Universidad del Bosque, busca apoyar a esos emprendedores que quieren desarrollar ideas para el sector salud. La siguiente, por favor, Diana. Entonces, esta incubadora va a tener 4 fases con el fin de poder acompañar a los emprendedores dependiendo del estado en el que están, en la fase en la que se encuentran. Entonces, tenemos la primera fase, que es hacerte el reto, es una fase de preincubación, donde desarrollamos ideas, donde ayudamos a los equipos a desarrollar ideas. Fácilmente, hay muchas ideas que surgen y queremos que estas ideas respondan a necesidades o se conviertan en soluciones. En esta fase podemos hacer esto con el uso de herramientas adecuadas, con el uso de identificar un modelo de negocio adecuado, pero desarrollando siempre la idea como posible solución a ese reto, a esa problemática. La segunda fase de este modelo en la incubadora se llama Transforma la idea y responde a una fase de incubación, donde estas ideas ya fueron convertidas en soluciones, donde se requiere generar, o diseñar o desarrollar un product market fit de este producto, eh, llegar a un producto mínimo viable, a ese MVP deseado, con el fin de poder comercializar, poder llegar a tener esa respuesta del usuario o cliente en su uso y poder generar de pronto un uso temprano, unas ventas tempranas que nos den una retroalimentación, un feedback para irlas mejorando. O sea, de pronto llegar a una versión 2.0 y 3.0 de acuerdo a los diseños anteriores. En este proceso partimos, estas son las 2 fases de incubación que tenemos en la incubadora. Pero de aquí pasamos a una fase ya de crecimiento y aceleración, donde se encuentran el 30% de las startups actualmente del sector salud. Y en estas fases, en una fase de crecimiento o consolidación, podemos ver que ya comenzamos a identificar que esa idea que tiene tracción, que ya ha tenido sus primeras ventas, hay que irla ajustando y hay que definir ya como esa cultura organizacional de la que hablábamos, generar una cultura organizacional como startup. ¿Sí? Como esa coalición de pensamiento que nos permita generar unas métricas de medición, que nos permita generar, identificar nuevos mercados, de pronto definir nuevos productos o servicios con base a los diseños y desarrollos ya realizados. Mejorar el modelo de negocio, porque siempre el modelo de negocio va a estar modificándose en una startup y el uso de herramientas adecuadas para mantener esa startup en el mercado vigente y competitiva. Y en la última fase, que es la de escala tu idea, tenemos un proceso de aceleración donde identificamos que esa startup consolidada está buscando nuevos mercados, entonces un plan de marketing definido, ayudarles con el plan de marketing, generar unas estrategias comerciales y por qué no llegar a unas ruedas de negocios para encontrar capitalistas o ese socio, el cual nos va a acelerar el modelo y nos va a hacer llegar a esas metas deseadas. Siguiente, por favor. Entonces, por último, la incubadora, el Hub Ajax Incuba, lo que busca es articular ese emprendedor con esa comunidad de startups del país y de la región, ¿por qué no? Igual con la comunidad HealthTech, por medio de una articulación y apoyo con organizaciones que les puedan brindar esas, esas herramientas o que puedan solventar esas necesidades que como equipo de startup, como equipo emprendedor se han identificado y como equipo emprendedor de alto impacto. Entonces necesitamos nosotros enfocarnos en el core de nuestro producto y servicio y buscar esos aliados estratégicos que nos pueden complementar con el fin de ser competitivos y llegar a ese mercado deseado. Esto se realiza por intermedio de mentorías especializadas con mentores expertos del hub y de la universidad, usando una metodología clara, una metodología ágil que tiene unas herramientas diseñadas para este tipo de fases y para apoyar al emprendedor en identificar sus posibles hitos y definir y llegar a esa meta deseada. Contamos con laboratorios, con la universidad, unos laboratorios también de prototipado y diferentes laboratorios que le permitirán al emprendedor llegar fácilmente
en definir ese MVP deseado. Y también articulamos y conectamos con recursos que se busca actualmente por medio de convenios que el emprendedor busca mejorar su modelo de negocio. Actualmente tenemos convenios con Amazon Web Services en el cual nuestros emprendedores reciben unos créditos para desarrollar su modelo en la nube. Entonces, estos recursos lo que buscan es fortalecer a los emprendedores que deseen desarrollar sus soluciones en el sector de salud. Bueno, eso es todo y deseamos darles todo el apoyo para poderlos acompañar en su emprendimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por la intervención y muchísimas gracias a todos. Pero aquí tenemos unas preguntas para todos los participantes que estuvieron acá. Aquí estamos transmitiendo en YouTube. Me gustaría que todos encendieran la cámara porque nos estamos viendo en este momento y vamos a continuar con la pregunta que va dirigida para Rafael Romero. La pregunta es de Diana Carolina Morales Valenzuela. Dice, tengo mi empresa de sistemas de gestión de calidad en salud, habilitación y acreditación. Hace más de 17 años, actualmente vivo en Canadá. ¿Tienen pensado verificar el ecosistema en Norteamérica? Bueno, esta es una buena pregunta en este momento para poder resolver esas necesidades del ecosistema. Eso lo estamos haciendo con los aliados que es Guaira, Johnson Johnson y la Embajada de Israel. Nosotros queremos atender estos desafíos puntualmente de la región, ¿no? Únicamente de Colombia queremos escalar. Y para eso significa que vamos a tener que resolver eh, desafíos complejos y para eso tenemos que apoyarnos pues, de ecosistemas maduros, ¿sí? Puntualmente, también por la evolución que tiene el sector salud, ellos quieren tener soluciones que en el corto plazo les den unas victorias. Eso significa que tenemos que basarnos en un ecosistema que esté haciendo un due diligence, que esté haciendo un scouting, una revisión, que las startups estén listas, ¿sí? Que ya hayan tenido eh, validación previa con pacientes, con hospitales. Entonces significa que en la medida que pues, vamos también consiguiendo aliados, por ejemplo, un hito supremamente importante que logró ahorita el Hub de Innovación de la Universidad del Bosque fue hacer un acuerdo con un inversor de capital de riesgo. ¿Por qué? Necesitamos tecnología, necesitamos también inversión, pero estas inversiones no necesitamos muchas veces son esos capitales condonables, necesitamos es hacer negocios. Significa que venga un inversor de capital de riesgo, que nos pongan 50.000, 100.000 dólares sobre la mesa, pero que nos ayudan a crecer, porque eso es una inversión para ellos. Significa que nos ayuden a conectar, a desarrollar tecnología, que nos den herramientas, por ejemplo, en growth hacking, en estrategias de marketing, etcétera. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, con este inversor de capital de riesgo que mencionabas puntualmente en Europa, su tesis de inversión es puntualmente salud y educación, y claro que tienen ya unas inversiones puestas en Estados Unidos, y eso nos abre unos canales también para llegar a este tipo de emprendedores, obviamente que ya tienen su due diligence, sus estudios y sus temas para poder llegar directamente al sector salud. ¿Cuál es nuestro sueño y cuál es el esfuerzo que nosotros queremos hacer? Que en un futuro no tengamos que buscar tanto por fuera, sino realmente acá adentro encontremos todo aquello. Por eso es de la razón también por la cual nos está hablando la incubadora de la universidad por medio de Manuel Vargas, el gerente de emprendimiento. Porque este también va a ser un buen camino. Sí, tenemos investigación de la universidad, pero también a veces nos hablan de TRL, pero también nos hablan del CRL, ese Commercial Readiness Level. Muy importante porque acá estamos cerrando esas brechas, esos dolores con el sector salud y estamos tejiendo esos puentes para poder ayudar a conectar. Listo, muchísimas gracias a Rafael. Entonces continuamos con la siguiente pregunta que va dirigida al profesor Germán Vargas y que hace parte del CDTI. Dice la pregunta, ¿cómo los emprendedores pueden apoyarse del CDTI de la universidad para potencializar nuestras soluciones por medio de tecnología? Bueno, sí, interesante pregunta, ¿no? Básicamente nosotros tenemos una alianza con el Hub, ¿sí? De la universidad. Entonces, allí a través del Hub y del emprendimiento y de la incubadora, si se requiere algún espacio de investigación, algunos equipos, alguna clase de equipamiento e inclusive de software,
para que puedan hacer sus prácticas con todo gusto. De hecho, observen ustedes que todas estas startups, uno ingresa a las startups y dice descárguela y pruébela, ¿sí? Entonces, allí podría usted realizar sus experimentos. O sea, nosotros con todo gusto podemos apoyar desde el punto de vista de investigación, colaborando mancomunadamente con el Hub. Muchísimas gracias, Listo. profesor Germán. Continuamos con la siguiente pregunta de Juliana Fraser, dirigida al gerente de emprendimiento, Manuel Vargas. Dice, ¿cómo nos podemos apoyar los investigadores de la universidad por medio del Hub para llegar al sector empresarial? Perfecto, y esta es muy interesante, una pregunta muy interesante porque desde el Hub lo que tenemos es la incubadora, como les presenté, tiene diferentes programas y convocatorias en los cuales los investigadores se pueden presentar y pueden hacer parte de estos programas en los cuales van a recibir ese fortalecimiento. Al recibir ese fortalecimiento pueden estructurar mejor sus ideas de cara al cliente, de cara al mercado y así poder llegar a este público, ¿sí? Y poder llegar al sector empresarial mucho más fácil. Igualmente, los investigadores de la universidad pueden acercarse al Hub con el fin de poder identificar la oportunidad de llegar al sector empresarial. Pueden fácilmente escribir, por ejemplo, nuestro correo. Es emprendimiento.hub.ix de la arroba unbosque.edu.co. Emprendimiento.hub.ix arroba unbosque.edu.co. Nos pueden escribir con el interés de poder conectarse. ¿Quiénes son? También es identificar quiénes son su meta, su referente al cual le quieren llegar y poder estructurar ese modelo de negocio que les permite ser competitivos y llegar con una estrategia clara, donde ese sector empresarial pueda ver los atractivos y ser, digamos, esos aliados en los cuales podemos llegar. Entonces, hay dos formas: participando en las convocatorias que se vienen a partir de 2022 o escribiendo directamente al correo y así poderlos acompañar en este proceso. Ok, perfecto. No sé si alguno de ustedes quiera compartir algo más o le damos finalización a la sesión. No hay más preguntas en YouTube, entonces pues estaremos pendientes a cualquier comentario por parte de ustedes. No, pues que excelente el manejo del tiempo, ¿no? De 2 a 3 y faltan algunos segundos para las 3 de la tarde. Entonces los felicito a todos por el manejo. Así es que se maneja todo desde la incubación. Entonces, pueden contar con nosotros para todo este tema. Ya tenemos experiencia. Nosotros fuimos las personas que apoyamos en los procesos. Muchas gracias a Rafael por habernos invitado a ser parte de este proceso, de este proyecto. Y quedamos atentos a lo que ustedes requieran. ¿Listo? Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchísimas todos, gracias. compañeros. Muchas gracias. Saludos a todos. Placer, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, tenemos la reunión de Claro, ¿no? Claro que sí. Ah, bueno, ya son las 3, vamos para la otra. Vamos por la otra. Chao. Listo.